Buenas tardes, mi nombre es Brenda Lemus, soy estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua de la carrera Psicología. Voy a hablar sobre las entrevistas psicológicas. La entrevista psicológica es una forma de encuentro, de comunicación e interacción humana de carácter interpersonal e intergrupal. Esto es, dos o más de dos personas, que se establece con la finalidad de intercambiar experiencias y información mediante el diálogo. La expresión de puntos de vista basados en experiencias y el razonamiento y el planteamiento de preguntas. Tiene objetos prefijados y conocidos al menos por el entrevistador. En la asignación de roles, el control de la situación o de la entrevista lo tiene el entrevistado. Implica la manifestación de la gama de canales de comunicación humana, tales como verbal, auditivo, sinestésico, táctil, olfativo, no verbal, paralingüístico. Paralingüístico quiere decir el tono, el volumen, intensidad y manejo del silencio. Entre los objetivos de la entrevista psicológica son evaluar, diagnosticar e investigar. Por otro lado, tenemos las entrevistas o los tipos de entrevistas. En este caso, entrevista cerrada y entrevista abierta. La entrevista cerrada es este tipo de entrevista donde el entrevistador hace un cuestionario bien estructurado que el entrevistado debe de responder. El entrevistador se ciñe fielmente al cuestionario y no pregunta nada fuera de él. Por otro lado, tenemos las preguntas de este tipo de entrevistas que son cerradas, como la dicotómica, las preguntas de opción múltiple y las preguntas de escala de calificación. Las preguntas dicotómicas pueden ser contestadas de dos maneras, sí o no. Ejemplo, ¿piensas que el producto será útil? Sí o no. En las preguntas de opción múltiple son fáciles y flexibles y ayudan al investigador a obtener los datos para analizarlos limpios y fáciles. Por ejemplo, esta pregunta: si este producto estaban disponibles hoy en día, ¿cuándo usted sería más probable para comprarlo? Se dan las opciones de respuesta que son el próximo mes, entre 1 y 3 meses a partir de ahora, entre 4 y 6 meses a partir de ahora, entre los 7 meses, o no estoy interesado en el producto. Por otro lado, tenemos las preguntas de escala de calificación. Existen preguntas cerradas en las que se requiere que el encuestado asigne un valor fijo como respuesta, es decir, se distingue por los puntos de escala que se definan cada pregunta. Ejemplo, por favor, califica la utilidad del producto. Se dan una serie de números del 1 al 5 o del 1 al 3 y el entrevistado dará su calificación. Por otro lado, tenemos las entrevistas abiertas. En este caso, las entrevistas abiertas son utilizadas por los psicoanalistas. El entrevistador tiene flexibilidad para adaptar la entrevista a las características psicológicas del entrevistado, avanzando o retrocediendo en función de su propósito. Se llama abierta por esta característica de no seguir un guión. Tipos de preguntas abiertas. Podemos conseguir preguntas donde hay un recuadro para comentarios, donde se dice la pregunta y en ese cuadro lo llena el entrevistado. Ejemplo, ¿qué piensas de nuestro centro de servicio? En el cuadro inferior que va a estar en la hoja
el entrevistado dará su opinión o su respuesta. Por otro lado, tenemos otro tipo de preguntas abiertas que es texto en una sola línea. En esta es una ocupación que se da a los participantes para contestar, pero poniéndole como un espacio en su respuesta una sola línea para que sean más concisos. Por otro lado, tenemos la respuesta entrada numérica. Se le da al encuestado o al entrevistado la oportunidad de introducir una unidad numérica de acuerdo al orden de su preferencia. Por otro lado, tenemos la diferencia entre preguntas abiertas y preguntas cerradas. Las preguntas cerradas le piden al encuestado o al entrevistado que elija entre un conjunto discreto de respuestas, tales como sí o no, o entre una lista de opciones múltiples. Por otra parte, las preguntas abiertas captan las opiniones y comentarios de los entrevistados sin sugerir una lista de preguntas. En este caso, o continuamente les hablamos sobre la entrevista de tensión o de provocación de tensión, que es aquella que emplea modelos, actitudes y tienen como objetivo provocar tensión en el candidato. Se utiliza fundamentalmente en las entrevistas para cubrir aquellos puntos opuestos que deben desempeñarse en condiciones de gran tensión. En estos casos, el entrevistado necesita saber cómo reacciona el solicitante al elemento de presión. Personas con poco control emocional suelen perder el control porque se pueden detectar engaños, preguntando minuciosamente al candidato. Hay diferentes métodos para inducir estas situaciones de tensión. Las más habituales son criticar las opiniones del aspirante acerca de algunos temas, interrumpir al entrevistado, guardar silencio durante largo periodo de tiempo después que el candidato haya acabado de hablar. Seguidamente, ahorita se mostrarán una serie de preguntas tanto cerradas y abiertas. Muchas gracias.